10 datos históricos que cambiarán tu forma de ver la historia. La historia es mucho más fascinante y compleja de lo que nos enseñaron en la escuela. Nos han contado solo una parte de los eventos, dejando fuera detalles sorprendentes que pueden cambiar por completo nuestra percepción del pasado. Hoy te presentaré 10 datos históricos que desafiarán lo que creías saber. Prepárate, porque algunos de ellos pueden hacerte ver la historia con otros ojos. Número 1. La Gran Pirámide de Giza no es única. Cuando pensamos en Egipto, lo primero que nos viene a la mente es la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, esta es solo una de las más de 130 pirámides que fueron construidas a lo largo del Nilo. Los egipcios perfeccionaron la construcción piramidal durante siglos, evolucionando desde las mastabas hasta las impresionantes estructuras que hoy conocemos. Pirámides como la de Saqqara, de forma escalonada, y la pirámide roja, de las primeras de caras lisas, muestran cómo la arquitectura egipcia fue un proceso de prueba y error. Entonces, ¿por qué solo recordamos la Gran Pirámide? Porque fue la más grande y la mejor conservada, pero Egipto esconde muchas más maravillas que han pasado desapercibidas. Número 2. Las mujeres fueron clave en la Revolución Francesa. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, solemos imaginar a hombres como Robespierre, Danton o Marat liderando el movimiento. Pero la verdad es que las mujeres jugaron un papel fundamental en la lucha por la libertad y la igualdad. Desde las marchas de mujeres hacia Versalles en 1789, exigiendo pan y justicia, hasta figuras como Olympe de Gouges, quien escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, las mujeres no solo participaron, sino que impulsaron muchas de las demandas sociales. Lamentablemente, muchas de ellas fueron silenciadas, y sus contribuciones quedaron en la sombra. Incluso la propia Olympe de Gouges fue guillotinada por sus ideas revolucionarias. Número 3. Ada Lovelace y el primer algoritmo de la historia. Cuando pensamos en los pioneros de la computación, nombres como Alan Turing o Charles Babbage suelen ser los más mencionados. Pero la primera persona en escribir un algoritmo pensado para ser procesado por una máquina fue una mujer, Ada Lovelace. En el siglo XIX, Lovelace trabajó con Babbage en su máquina analítica y escribió instrucciones detalladas para que pudiera realizar cálculos complejos. Esto la convierte en la primera programadora de la historia, adelantándose casi un siglo a la llegada de las computadoras modernas. Su visión era tan avanzada que incluso teorizó sobre la posibilidad de que las máquinas fueran capaces de crear música y arte, una idea sorprendentemente similar a la inteligencia artificial de hoy en día. Número 4. La caída de Roma fue más que una invasión bárbara. Siempre se nos ha dicho que el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo porque los bárbaros lo invadieron. Pero la verdad es que el imperio llevaba siglos en decadencia. Roma enfrentaba crisis económicas, corrupción, guerras civiles y una administración desbordada. Su ejército dependía cada vez más de mercenarios extranjeros, y la brecha entre ricos y pobres era abismal. Cuando Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, el imperio ya era una sombra de lo que había sido. Roma no cayó en un solo día, sino que se desmoronó lentamente. Número 5. El origen del cristianismo es un rompecabezas histórico. Sabemos que el cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo, pero su historia es mucho más compleja de lo que parece. Los primeros evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús, y hay muchas versiones de su historia. Existen textos como los evangelios apócrifos, que presentan narrativas distintas a las oficiales. Además, el cristianismo temprano no era una religión unificada, sino que tenía diferentes corrientes y debates internos sobre la naturaleza de Jesús y su mensaje. Número 6. Atlántida, más mito que realidad. La historia de la Atlántida proviene de Platón, quien la describió como una civilización avanzada que desapareció en un gran cataclismo, pero nunca se ha encontrado evidencia de su existencia. Algunos creen que pudo haber estado inspirada en la civilización minoica,
que fue devastada por la erupción del volcán de Santorini. Otros piensan que Platón la usó como una metáfora para advertir sobre la arrogancia de las naciones poderosas. Lo cierto es que, hasta hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Número 7. Los vikingos eran más que guerreros brutales. Cuando pensamos en vikingos, imaginamos saqueos, espadas y violencia, pero en realidad fueron grandes comerciantes, exploradores y colonizadores. Fundaron asentamientos en Islandia, Groenlandia y llegaron hasta América del Norte 500 años antes de Colón, estableciendo una colonia en Vinland, actual Canadá. También comerciaban con el Imperio Bizantino y llegaron hasta Bagdad, demostrando que eran una civilización más avanzada de lo que se cree. Número 8. La esclavitud no fue solo un fenómeno europeo. A menudo pensamos que la esclavitud fue solo obra de los europeos en el Atlántico, pero la esclavitud ha existido en casi todas las civilizaciones. En África, los reinos de Dahomey y Mali capturaban y vendían esclavos mucho antes de la llegada de los europeos. En Asia, el Imperio Mongol y la China imperial también practicaban la esclavitud. Esto no minimiza la brutalidad de la trata transatlántica, pero nos obliga a entender que la esclavitud ha sido un problema global con raíces muy profundas. Número 9. La revolución industrial cambió más que la tecnología. No fue solo un cambio de máquinas y fábricas, transformó completamente la sociedad. Antes, la mayoría de las personas vivían en el campo, pero con la industrialización, las ciudades crecieron de manera descontrolada. El trabajo infantil, las jornadas de 16 horas y la explotación laboral eran la norma. Si bien trajo avances tecnológicos, también creó desigualdades que todavía afectan a la sociedad actual. Número 10. La Guerra Fría fue más que Estados Unidos versus la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A menudo se presenta la Guerra Fría como un conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en realidad afectó a todo el mundo a través de conflictos indirectos y disputas ideológicas. En Asia, la Guerra de Corea, 1950-1953, y la Guerra de Vietnam, 1955-1975, fueron ejemplos de la lucha entre comunismo y capitalismo, con miles de muertos y consecuencias que aún perduran. En América Latina, Estados Unidos intervino para evitar la expansión del comunismo, apoyando golpes de Estado y dictaduras en países como Chile, 1973, y Nicaragua. En Europa, el Muro de Berlín, 1961, se convirtió en el símbolo de la división del mundo en dos bloques. Mientras tanto, la crisis de los misiles en Cuba, 1962, llevó al planeta al borde de una guerra nuclear. Aunque la Guerra Fría terminó con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, sus efectos siguen influyendo en la política mundial hasta el día de hoy. ¿Qué dato te sorprendió más? La historia está llena de mitos, omisiones y sorpresas. Déjame tu comentario y dime qué dato te impactó más. No olvides suscribirte para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo video.